Bueno, negritos, siempre me parecieron muy impresionantes las siguientes historias que les voy a narrar, ya que pasaron hace casi 70 años. Permiso para portar armas. Cuando mi bisabuelo terminó la prepa, su padre lo mandó a trabajar en un hotel. En esa época, a mediados de los años 50, era el hotel más lujoso de la región. Este movió palancas para hablar con el dueño, que era muy amigo del padre de mi bisabuelo, y además le consiguió un permiso para portar armas. Mi bisabuelo siempre fue alguien muy sereno, pero cuando lo hacías enojar se volvía muy enfadado. Una vez, un hombre en el tren camino al trabajo no dejaba de hacer preguntas sobre su pistola, que llevaba a todos lados, hasta que mi bisabuelo le respondió muy molesto: sí, he tenido que defenderme en varias ocasiones. Enseguida, el hombre se largó y dejó en paz a mi bisabuelo. A pesar de que portaba el arma a todos lados, yo solía creer que jugaba con el arma frente al espejo, pero mis tías decían todo lo contrario. Como él era muy calmado y nunca hacía bromas, cuando contaba cosas raras que vivía era porque realmente pasaban. Según mis tías, esto pasaba ya que cuando mi bisabuelo cuidaba el hotel, siempre le chistaban o le decían a lo lejos "hey". Pero a esas horas nunca había nadie despierto, más que él. Además, no tenía relación con los demás empleados, ya que en su horario obviamente no había empleado cerca y eso le generaba mucha ansiedad. El dueño del hotel. Como mi bisabuelo era de confianza y aparte de ser hijo de un amigo suyo, al poco tiempo se volvió el guardaespaldas y mano derecha del patrón en ese hotel. Pero a mi bisabuelo le desagradaba ese tipo. Mis tías me cuentan que lo llamaba el señor porque toda la riqueza que tenía era por negocios dudosos y abuso de poder. Además, lo odiaba porque era un hombre muy desagradable. Además de ser un hombre difícil, remarco esto último porque a mi bisabuelo le desagradaba estar cerca de él cuando estaba enfadado, ya que llegó a tomar decisiones peligrosas. La niña del hotel. Tiempo después, mi bisabuelo se acostumbró a esa rutina. Me llegó a contar cuando era niño que lo que más le gustaba hacer en sus ratos libres en el hotel era hacer aviones de papel, pero solía contar muy seguido que una noche, cuando llegó a su turno, había una niña sentada en un rincón donde había muebles en la recepción. Pero él creyó que era la hija de algún huésped y siguió con su trabajo. Horas después, cuando terminó de hacer su recorrido por el hotel, se dirigió a la recepción para perder el tiempo y descansar un rato. Mientras hacía un avión, decía que escuchaba pasos de alguien corriendo en el pasillo de ese piso. Pero por la hora, no creyó que fuese un niño, ya que eran alrededor de las 3 de la mañana. Entonces, se asomó y no vio nada. Cuando regresó a la recepción, comenzó a lanzar los aviones que había hecho. Uno cayó directo a ese rincón. Como era de madrugada, esa área de la recepción estaba a oscuras. Así que se acercó por el avión encendiendo la linterna que llevaba con él. Cuando se agachó por él, escuchó la voz de una niña que le dijo: ¿me dejas jugar? Entonces, lo poco de sereno que tenía mi bisabuelo se fue, pegó un grito ahogado y salió corriendo de la recepción. Se quedó allí hasta que las chicas de la limpieza llegaron y lo vieron fuera del hotel, pálido por lo que le pasó. Entonces, cuando les contó, ellas no le creyeron y entraron. Cuando llegaron, vieron todos los aviones de papel, acomodados sobre el mostrador de la recepción y nunca más volvió a quedarse en la recepción. El pasillo oscuro. Luego del incidente de la niña, todos los empleados le contaban a mi bisabuelo que afuera del hotel, detrás de la cocina, había un terreno propiedad del señor. Según ellos, allí era donde pasaban cosas extrañas. Frente a este terreno había un pasillo enorme que dirigía a un arroyo donde los huéspedes iban a pasar el rato. Según los empleados, en ese pasillo, cuando caía la noche, se sentía una vibra muy pesada y, según rumores, si permanecías mucho tiempo en este pasillo por la noche, podías escuchar como alguien caminaba entre el pasto seco.
Un día, el señor llegó al hotel esa noche, le estaba comentando una oferta de trabajo fuera del país y que le pagaría el triple si aceptaba. Mi bisabuelo dudaba, ya que se acababa de casar con mi bisabuela y había nacido mi abuelo esa semana. Así que, mientras conversaban, el señor se fue a un árbol y se escondió entre la oscuridad. Mientras mi bisabuelo lo esperaba, notaba que curiosamente habían quedado en ese pasillo que tanto le comentaban. Un poco nervioso, siguió esperando, pero pasaba el tiempo y el señor no llegaba. Así que sacó la pistola y se acercó para buscarlo. Mientras se acercaba al terreno, frenó en seco ya que se escuchaban pasos en el pasto. Esto lo calmó y guardó el arma. Cuando lo hizo, el señor le gritó detrás de él que viniera para seguir hablando. Entonces, entró en modo alerta, sacó el arma y prendió la linterna, pero no había nada. Ni siquiera un animal. Cuando regresó, el señor solo le dijo, ¿ya lo escuchaste también? Mi bisabuelo se largó de allí unos 5 años después de ese último incidente. Él falleció en 2014 y, quién sabe, quizás vivió muchas otras experiencias como guardia. Hasta la fecha, la gente sigue contando que en ese hotel pasan cosas muy raras. Es mi primera vez aquí, así que desconozco bastante sobre costumbres a la hora de escribir o redactar, así que trataré de hacerlo lo mejor que pueda y una disculpa si no llego a dar muy bien el mensaje del asunto, suelo divagar demasiado. Aproximadamente entre los 6 y 8 años vivía en un complejo de departamentos en mi pueblo, realmente no son edificios mayores a los 3 pisos y 9 departamentos. Recuerdo que vivíamos en el último piso, mi madre, mi padre y mi pequeño yo. No era un apartamento feo, realmente era muy espacioso, pero recuerdo que fue un trabajo bastante cansado para mis padres el tener que repintarlo, debido a que casi todas o en su mayoría, las paredes del departamento se encontraban llenas de garabatos, dibujos de caras, manos o solo rayas deformes sin algún tipo de sentido. En mi cuarto y el de mis padres recuerdo que eran donde más grafitis o dibujos de caras había. Optaron por pintar los cuartos, pero aún con eso, ciertos trazos o facciones de los dibujos seguían siendo visibles bajo la capa de pintura blanca económica. Pasamos a algún tiempo después de la mudanza. Debido a cosas del trabajo o de su segunda familia, mi padre tuvo que irse de casa 2 semanas o algo así. Estuve bastante triste los primeros días ya que yo solía ser muy apegado a él, durante las noches solía despertar sobresaltado debido a pesadillas que tenía sobre no volverle a ver. Fue después de una de estas pesadillas que pasó lo siguiente. Francamente no recuerdo muy bien el contenido de mi pesadilla, pero recuerdo haber despertado por la madrugada, no por el sobresalto, ni por el miedo, fue por una risita casi insonora. El cuarto estaba oscuro, recuerdo que me quedé inmóvil y tapado hasta la barbilla con mi cobija. De pronto, la risa se volvió un murmullo, y después un susurro en tono de pregunta, algo en la línea de ¿está despierto? A lo que un segundo tono, algo más femenino igual en tono de susurro responde algo en la línea de ¿nos está viendo? En este punto no entendía a lo que se refería. Había una plática a susurros entre estos dos entes invisibles, tiempo durante el cual mantuve la vista pegada hacia la pared que daba a la puerta de mi cuarto. Estaba ideando un plan para correr al cuarto de mi madre, el cual se encontraba cruzando el pasillo. Tomé el valor para salir corriendo, estaba preparado para saltar de la cama e ir directo a mi puerta cuando me percaté de dónde venían esos susurros y quienes parecían estar hablando. Segundos antes de salir de la cama me di cuenta de que los garabatos, las caras y figuras que se encontraban en mi cuarto estaban moviéndose, algo parecido a Prismo de Hora de Aventura o al Crack Master de Plaza Sésamo. Los garabatos se movían libremente por toda la pared, subían y bajaban como si fueran sombras proyectadas en la pared. Fue cuando me percaté de esto que decidí correr a con mi madre.
Desperté a mi madre y traté de decirle qué era lo que estaba pasando, a lo que claramente molesta solo me pido que volviera a dormir, que estaba bien si dormía con ella si realmente estaba asustado. De mala gana acepté la oferta y procedí a intentar dormir de cara a la pared, obviamente molesto ya que mi madre no le había tomado importancia a lo que decía. Estaba con una mezcla de temor y enojo por lo ocurrido que no consideré que estaba viendo a una pared, la cual también tenía los dibujos. No fue hasta que lo escuché de nuevo que entré en estado de pánico. Un sonido parecido a chistar o el sonido que haces para llamar la atención de un gato me hizo ver la pared, la cual de pasar a tener un par de dibujos, ahora estaba inundada, llena, casi oscura en su totalidad por las líneas, los trazos, las facciones, los rostros y los ojos de aquellos garabatos, sobre todo, él. Parecía algún tipo de líder o jefe de los garabatos, se encontraba al centro de la pared y tenía una mueca torcida parecida a una sonrisa, las caras se retorcían en risitas susurradas o murmullos en forma de burla. Estaba estupefacto. ¿Los garabatos se podían mover libremente por cualquier pared del apartamento? Aparentemente así era, y antes de caer desmayado, solo recuerdo que el garabato de la mueca al centro de la pared entre risitas solo dijo con una voz bastante profunda: «Nadie te va a creer». A la mañana siguiente supe que me había desmayado ya que solo recordaba escuchar al garabato hablar y caer dormido enseguida. Traté de contárselo a mi madre, a mi padre o a mi familia en general. Nunca nadie me creyó. Al día de hoy realmente no he indagado sobre el tema, si acaso lo poco que sé es que el episodio donde aparece Crackmaster en Plaza Sésamo fue Lost Media durante un tiempo, debido a que llegó a causar algunas pesadillas en niños. Dichas pesadillas estaban relacionadas con grietas, sombras, figuras, dibujos o manchas obscuras en las paredes que solían hablar o reírse de los niños. Personalmente no recuerdo haber visto ese capítulo en especial, pero mis recuerdos de la infancia son bastante malos. Imagen relacionada a los garabatos de la pared. Me gustaría seguir compartiendo mis experiencias, si están interesados en algún tema en especial pueden decírmelo, trataré de contar algo sobre ello o lo más parecido que tenga en mi repertorio. Esta historia es algo más actual, aproximadamente del año pasado. Espero que no les moleste el desorden cronológico. Pues bien, el año pasado mi situación económica me mantenía viviendo con mi madre y su pareja, la casa era bonita, pero la ubicación realmente mala, una casa enorme alejada de la civilización y rodeada solo por vacas y campos de cultivo. Siendo alguien más citadino, obviamente el cambio de la ciudad a un rancho fue algo brusco. En fin, un día después de una cita con amigos decidí regresar ya por la noche a casa de la pareja de mi madre. Una amiga subió al mismo taxi que yo para que pudiéramos llevarle primero a ella a casa. Al momento de mi amiga bajar, el conductor me propuso ir adelante con él para conversar. Acepté ya que, cuando hay batería social o un posible intento de secuestro es mejor actuar amable. El chofer comenzó a contarme varias historias, como había atendido pasajeros fantasma, visto brujas e incluso nahuales. Cuando se dio cuenta de hacia dónde me llevaba el hombre se notó algo inquieto, procedió a contarme que el lugar a donde íbamos, casa/rancho, antiguamente era una finca, pero que después de la revolución quedó abandonada para posteriormente ser ocupada como sitio de cruising y brujería post-revolucionaria. Debido a una gran inundación que hubo en la ciudad hace años, la estructura de la finca cedió y se derrumbó, pero aún quedan algunos escombros los cuales siguen sirviendo para algunos rituales. Al acercarnos más a la ranchería, el conductor se vio pasmado y me volteó a ver con algo de miedo. Obviamente extrañado le pregunté si pasaba algo. El hombre me dijo: «Hijo, tal vez no me creas, pero yo a veces puedo ver cosas, y lo que veo es que una bruja te está siguiendo». Siempre he estado en contacto con cosas paranormales, pero no al grado de que algo me siguiera. Pensé que eran disparates solo para asustar, pero en eso nos quedamos en silencio un segundo y fue ahí cuando lo escuché.
el aleteo de algo con alas muy grandes y el gorjido de una lechuza. Si son de México saben que esta es la manera más natural en la cual relacionamos a la brujería, lechuza igual a bruja. Seguimos avanzando por el camino, intentando evitar el tema, pero pese a todo parece que el chofer tenía la razón, los aleteos y los gritos de la cosa iban tras nosotros. No tal cual una persecución, pero sí como si de alguna manera el ave estuviera siguiéndome específicamente. Al llegar a casa el hombre solo me dijo que evitará salir ya de mi cuarto, que cerrará puertas y ventanas y de ser posible, consiguiera un gato, ya que estos ahuyentan a las malas vibras. Agradecí los consejos pero preferí ignorarlos. Más tarde esa madrugada, después de salir al patio para fumar un porro seguía escuchando aleteos sobre mi cabeza, por más que enfocara la vista o tratara de ver en el cielo algo, no distinguía nada. Regresé a mi cuarto, el cual tenía un ventanal del tamaño de la pared, por la luz de fuera y la obscuridad del cuarto pude verlo. La silueta de una lechuza o un ave parada sobre los barrotes de protección, al correr la cortina para ver si seguía ahí esa cosa y saber que era de una vez. Nada. Una ventana vacía con vista a un baldío vacío. Esa noche no pude descansar del todo bien, entre los gritos del ave, sus aleteos y ahora, el constante rasguño a mi ventana. Realmente no paso más allá de eso, y si fue coincidencia fue una bastante rara. Me gustaría compartir una historia con ustedes. Es mucho texto, o al menos eso creo. Esta historia no es mía, es una que me contó mi bisabuelo, quien murió hace unos 15 años. Pero la historia me la habrá contado hace más de 20, más o menos. Francamente, no le presté atención, tomando en cuenta que para mí el viejo ya estaba senil, tomando en cuenta que era un alcohólico de su época, además de machista y golpeador. Ya saben, el estereotipo de un viejo mexicano quien vivió el final de la Revolución Mexicana en su infancia. Como dije, en ese momento me parecieron estupideces de un viejo que se estaba volviendo loco. Pero recientemente me tocó volver al pueblo donde crecí, y no había estado ahí desde el 2016 o 2017. Y saben, quizá la historia del maldito viejo no es mentira. Mi pueblo de origen es uno de esos alejados de toda la civilización. Los habitantes no rebasan los 300 o 400 habitantes, e incluso tengo un vago recuerdo de tener electricidad por primera vez. Hay animales de granja por todas partes, e incluso hoy en día la principal actividad económica es el campo, y los jóvenes cumpliendo la mayoría de edad huyen de ahí. La historia del viejo comienza, según él, en los años 20, cuando era un niño. A pesar de que vivía en un estado caluroso, después de que el sol se escondiera, un extraño frío, dice que los atormentaba. Decía él que eran grados bajo cero, pero la verdad es que no creo eso. No sabían si era algo natural, ya que alejándose a unos cuantos kilómetros del pueblo, el frío desaparecía. El frío era acompañado de ruidos extraños que se oían a lo lejos, como sea, él nunca prestó atención. Un día, él trabajaba en el campo con su padre y con otros adultos, escuchó que hablaban de un par de personas que habían salido al monte por leña y no habían vuelto. Hablaban de que al día siguiente, si no aparecían los hombres, iría a buscarlos. Quería decir que él también iría, pero sabía que solo se ganaría una golpiza de su padre si interrumpía a los adultos. Decían que de nuevo estaban desapareciendo las personas, esto siempre había ocurrido, cesaba durante unos años y después volvía. Al día siguiente, él vio a su padre y a unas 20 personas más juntarse para dirigirse al monte. Ellos hablaban con un sacerdote que venía de vez en cuando a dar misa, catecismo y todas esas mierdas. Él no entendió por qué, en ese entonces, apenas el sol se asomó, todos se marcharon. El día transcurrió de manera normal.
Al atardecer, vio venir a los hombres que habían ido en busca de los desaparecidos, pero no volvieron todos. De nuevo había dos que, buscando a los extraviados, se extraviaron. Los rostros de los hombres parecían perdidos, no querían mirar a nadie a los ojos y parecían más pálidos que un muerto. La noche fue horrible. Él dice que es el primer recuerdo donde él está asustado. Decía recordar gritos a lo lejos, detrás de su casa, y que parecía que los gritos se acercaban más y más. No creía que él era el único que lo escuchaba, pero nadie tenía los huevos para levantarse y averiguar qué era. A la mañana siguiente, al iniciar el día, él dice que todos están reunidos en una casa. La familia que vivía ahí tenía un aspecto horrible. La mujer lloraba de manera amarga, con gritos horribles. El hombre tenía el rostro irreconocible, como si hubiera visto algo horrible. Los niños no hablaban, estaban en shock. Mi abuelo se entera de lo que pasó en esa casa. Solo recuerda ver gallinas, perros, cerdos y una vaca muertos y destrozados. No parecían haber comido de ellos, solo parece que alguien los rompió, como si hubieran arrancado extremidades y aplastado todo. Era sangre, una escena horrible, según el viejo. No sabe por qué, pero la familia quema su casa y se va del pueblo. Esto continúa por muchas semanas, hasta que un día, durante la mañana, un hombre joven acude con el sacerdote del pueblo. Como es natural, todo el pueblo se reúne a escuchar. El joven relata su historia. Él dice que durante los gritos y llantos de la noche tuvo el valor de levantarse. Lo que miró fue horrible. Él vio el cuerpo de una mujer muy grande y gorda arrancarse la cabeza, pero no era una cabeza humana. Él dice que vio a la mujer arrancarse una cabeza de una oveja, después sacar una cabeza humana horrible y colocársela encima del cuello, del cual escurrían ríos de sangre. Después de eso, solo la miró adentrarse en el monte. Apenas salió el sol, él corrió donde el sacerdote. El sacerdote se va y regresa al día siguiente. Él le da un frasco de sal pequeño a todas las familias del pueblo. Les dice que deben tomar esa sal y ponerla en el cuello de todos sus animales. El padre y la madre de mi abuelo lo hacen. A la mañana siguiente, de nuevo hay animales muertos y destrozados en alguna casa, pero esta vez el sacerdote se acerca a los dueños y les pregunta si hicieron lo que él les había dicho. Ellos dicen que sí. Les pregunta si vieron algo, y ellos dicen que vieron a la horrible mujer queriendo arrancarse la cabeza de cerdo que tenía esta vez, para colocarse la cabeza humana, pero no puede. Pasó horas gritando como cerdo, tratando de quitarse la cabeza, y al final huye al monte. Mi bisabuelo dice que pudo escuchar los chillidos de un cerdo esa noche. Así termina su historia. ¿Por qué lo cuento ahora? Porque, como les dije, estuve ahí hace unos días, y resulta que alguien ha desaparecido en el monte, y hay animales muertos por todos lados.